por ahí que vamos a ser autoritarios, que se acabó la democracia en México. Todo lo contrario. El pasado 2 de junio, ¿quién decidió? ¿Quién va a gobernar? ¿Quién decidió los diputados, los senadores? El pueblo. Si alguien luchó por la democracia en México, fue nuestro movimiento. Que no se nos olvide que hubo un fraude en el 2006, que hubo un fraude en el 2012 y que en el 2018 el pueblo de México dijo: basta, queremos que llegue el presidente Andrés Manuel López Obrador y la transformación. Y ahora en 2024 el pueblo de México dijo: hay que continuar con la transformación de la vida pública de México. Bueno, y hoy contamos de nuevo con la periodista Alina Duarte, compañera de Canal Red desde México. Alina, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Gracias a ustedes, querida Ina. Alina, ¿quiénes están liderando en estos momentos estas protestas de funcionarios en contra de la reforma judicial? Bien, en realidad hoy podemos esquematizar en varios rubros quienes están detrás de esta oposición a la reforma al Poder Judicial. Curiosamente, pues son varios los actores, algunos dan la cara, otros tantos no. Uno de ellos es el sector empresarial, que a través de membretes ha sacado comunicados dudando, y uno pregunta ¿por qué ese empresario ha triplicado o cuatriplicado sus fortunas, están en contra de esta reforma? Pues durante los últimos 6 años ha sido muy visible esta relación que tienen directamente con el Poder Judicial. Otros tantos que tiene que ver con una derecha mexicana electoral profundamente derrotada en las urnas, que está en contra no solo de esta reforma, sino de más de 20 que se van a poder aprobar una vez que ya se sabe que Morena tiene la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y está a tan solo un par de escaños en la Cámara de Senadores. No están de acuerdo con quitarle los pocos todavía privilegios que tienen ciertos sectores, tanto electorales como empresariales, y bueno, han lanzado una campaña desde hace meses en contra de todo lo que se llame Cuarta Transformación. Y pues ya en las calles, Ina, es lamentable porque en realidad es esa misma clase trabajadora a la que ya se le insistió que su trabajo no está en riesgo. Sin embargo, pues también se han descubierto, y tiene toda la lógica del mundo ver también a ciertas personas protestar, toda vez que el nepotismo en el Poder Judicial es totalmente una realidad. Se descubrieron redes familiares que van desde los 2 hasta los 76 familiares en tan solo circuitos, ¿no?, de distritos, magistrados, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, se puede hacer una radiografía que ya bien ustedes también han tocado a varios de estos actores, que claro, está indignándolos, está sacándolos a las calles o está obligando también a que movilicen a sectores de la clase trabajadora, pues bajo mentiras, bajo fake news, que es lo que hemos visto durante las últimas semanas. Hola Lina, qué gusto volver a verte aquí en pantalla. ¿Por qué crees tú, en tu opinión, que le conviene a Estados Unidos que el Poder Judicial mexicano, pese a las necesidades evidentes de reforma que presenta, se mantenga como está, ¿no?, en el actual status quo? Bueno, en realidad esto tiene que ver también con todo lo que se pueda aprobar en el Congreso. Estados Unidos evidentemente está muy molesto con varias reformas que se han llevado a cabo. No diría que con todas ellas, pero sí es verdad que durante la última administración, por ejemplo, el Congreso, el presidente López Obrador, le han puesto un alto a la CIA, a la DEA, para poder investigar a sus anchas en territorio mexicano. Están en contra también porque al final hay una relación directa entre los sectores empresariales nacionales y transnacionales, las grandes burguesías, estos capitales que incluso le han declarado la guerra por la vía de los hechos durante los últimos 6 años al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estados Unidos sale con estos comunicados, con estos pronunciamientos abiertamente injerencistas, a tratar de detener lo que parece ya irreversible, que es una serie, insisto, no es no nada más la reforma al Poder Judicial, esta se le ha denominado la madre de todas las reformas, porque sin esta, pues pasa que los intereses de estos grandes capitales, tanto estadounidenses, canadienses y de otros países, pues se ven en riesgo, ya que se han aprobado, por ejemplo, la reforma a la industria eléctrica que tenía que ver sobre todo con capital, por ejemplo, empresas como Iberdrola, que les sonarán bastante conocidas, y sale la Suprema Corte de Justicia a decir que si alguien quiere pensar, por favor, en las pobres transnacionales, y detienen esta reforma, aun cuando el pueblo de México ya votó directa una
en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y un Poder Ejecutivo que prometió llevar a cabo este tipo de reformas. Tiene que ver con recursos naturales como el litio, que ha sido fundamental y que ha provocado un golpe de Estado en contra de Evo Morales en octubre del 19 en Bolivia. Aquí en México también hay litio. Entonces, todo este tipo de cosas cuando se van sumando una a una, sean recursos naturales, sean beneficios fiscales, la falta de que hay una presión del Poder Judicial para que paguen impuestos, por ejemplo, pues todo eso nos hace un mapeo, evidentemente, de los intereses de un Estados Unidos que ve con preocupación, ¿no?, lo que está pasando acá, una preocupación que evidentemente afecta sus intereses. Entonces, yo creo que este es el más descarado, ya no les quedaba otra forma, además de financiar organizaciones que metieran amparos, organizaciones que se pronunciaran en contra de toda administración, pues ahora tuvo que salir el propio embajador a decir estamos preocupados. Alina, te quería preguntar también, ¿quién accede actualmente a la cúpula judicial mexicana? Es decir, ¿quién llega a ser un juez con poder en ese país? ¿Qué tipo de gente? Mira, Ina, yo creo que hay ciertos perfiles, tanto en, digamos, en varias estructuras, ¿no?, que logran permanecer a pesar de procesos de transformación. Uno de ellos puede entenderse incluso a nivel regional, el tema del servicio exterior, que generalmente se relega a ciertos apellidos, a ciertas familias. Bueno, en el Poder Judicial formalmente llevan décadas siendo los mismos apellidos, llevan siendo las mismas cúpulas. Esto que mencionaba anteriormente, pues es brutal creer que una familia de hasta 76 personas puede ocupar cargos en el Poder Judicial. Esto habla más de un linaje que realmente de lo que alegan que es una carrera judicial. Sí, la carrera judicial es fundamental, pero al final las decisiones son completamente políticas. Se había dejado en manos del Poder Ejecutivo, en manos de los que ya están insertos en estas cúpulas, la toma de decisión de quién iba a entrar a qué puesto. Ahora, en los últimos años, hemos visto que ha causado bastante recelo que abogados, que se les denominan los abogados del pueblo, ¿no?, la magistrada del pueblo, por ejemplo, un perfil como el de Lenia Batres, que ha venido acompañando las luchas, las causas del pueblo, que había estado en la Consejería Jurídica, que ahora está en la Suprema Corte de Justicia. Le ha costado mucho tanto una campaña mediática, la campaña de las grandes oligarquías, y ella ha terminado por evidenciar cuáles son las resoluciones que sí importan para el Poder Judicial, que tiene que ver con beneficios fiscales para los grandes oligarcas, los nexos directamente con el crimen organizado. Ha sido muy público cómo es que han venido operando en liberar a los responsables del caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Les han descongelado, por ejemplo, las cuentas a la esposa del Chapo, ni más ni menos. Entonces ha priorizado en ese debate de la reforma al Poder Judicial qué es el Poder Judicial y a quiénes están beneficiando. Contrario ahora, que si bien creo que también hay que mencionar que en el debate público también está el hecho de que eligiendo a los jueces no va a ser suficiente, sí se está sacudiendo, ¿no?, ese árbol, ese avispero, y tan solo con haberlo sacudido está generando todos estos revuelos que hemos visto, que se convoquen a movilizaciones que me parece profundamente democráticas, pero que es con argumentos profundamente falsos. Entonces, hoy el Poder Judicial es una expresión absoluta de los nexos que tienen las grandes oligarquías, incluso el crimen organizado, los que llaman los delincuentes de cuello blanco, estos sectores patronales, para no dar justicia a los grandes sectores de la población. Entonces, claro que hay indignación y claro que se quiere una reforma al Poder Judicial. Una última pregunta que te hago por mi parte. He visto en los últimos días cómo va creciendo el debate sobre lo que se denomina la sobrerepresentación, ¿no?, de Morena, la mayoría con la que cuenta el partido. ¿Cómo está vinculado eso al debate sobre el Poder Judicial y cuál es el peligro? ¿Por qué de repente ahora empezó a preocupar ese tema de la sobrerepresentación cuando durante los tiempos de PRI también existía y no pareció molestarle a muchos?
Mira, el cinismo es el sello de la casa, Ina, y eso efectivamente había venido pasando durante muchos años. Y paradójicamente quien había puesto el dedo en el renglón había sido el presidente López Obrador, los congresistas y todos los legisladores y las legisladoras de la Cuarta Transformación. Meses antes se había propuesto cambiar la ley electoral, es decir, implementar una reforma a la ley electoral que ahora, teniendo ya esta mayoría calificada, se va a poder aprobar, que tenía que ver con la repartición. Son 500 curules en la Cámara de Diputados, 300 de ellos de representación directa, de voto directo, y los otros 200 que son plurinominales. En esos 200 es que se habían inventado una fórmula para garantizar la mayoría calificada en tiempos del PRI y del PAN. Eso, se dijo, estaba absolutamente mal, se tenía que cambiar. Y se intentó llevar a cabo una reforma que ellos, por el simple hecho, y podría poner las manos al fuego asegurando que ni siquiera la leyeron, decidieron votarla en contra, y tenía que ver con esta repartición que impedía, ¿no?, que por coaliciones, por etcétera, etcétera, que se tomaran en cuenta los votos de la población, y que en función de ese número de votos, independientemente si se había ganado tal o cual distrito, tal o cual diputado o diputada, se pudiera contabilizar y llevar a cabo otro tipo de representación. Sin embargo, ellos han venido cambiando la ley a modo. La última reforma en el 2008, pues ellos mismos desarticularon la posibilidad de que se tomaran en cuenta los votos por coalición y que se llevaran a cabo los conteos por partido. Entonces se adecuó, se llevó a cabo votaciones que se han venido llevando a cabo durante los últimos más de una década, casi 2 décadas en este país bajo este sistema electoral, y resulta que la gente, el pueblo de México, cuando les plantea el gobierno y pues, en general la Cuarta Transformación, que se van a votar 20 reformas constitucionales, la más importante, la del Poder Judicial, pero también una reforma a la vivienda, la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, etcétera, etcétera, la gente decide votar de forma masiva el pasado 2 de junio y otorgarle a Morena la mayoría calificada. Es decir, ya no requieren de votos que no sean de la alianza para aprobar estas 20 reformas. En el Senado se quedaron a tan solo 2 escaños de llevar a cabo esta reforma, esta mayoría calificada, lo cual tiene, insisto, a las derechas electorales muy enojadas, pero también a todos los sectores que se van a ver afectados, pues justamente con esta serie de reformas, porque han hecho de la vivienda un negocio, han hecho del sistema electoral un negocio, han hecho de todo absolutamente un negocio. Entonces, ahí es en donde la gente de derecha, ¿no?, sea ideológica o sea electoralmente, empresarios, están muy enojados porque no lograron disputar un sentido común que les beneficiara. Hoy la gente en México está presionando a la propia Cuarta Transformación de que se respete su voto y se lleven a cabo estas 20 reformas, insisto, la más importante, la de la reforma al Poder Judicial, porque si no se lleva a cabo la reforma al Poder Judicial, estamos seguras de que en la Suprema Corte de Justicia se detendrán todas y cada una de estas reformas, y no es especulación, es que lo han venido haciendo sistemáticamente durante los últimos 6 años. Entonces, ahora se tiene esa mayoría, se aprobará seguramente la reforma al Poder Judicial, y eso obligará también a la ciudadanía a seguir fiscalizando no solo a sus legisladores, legisladoras, sino también aquellos ministros, ministras que sean electas por voto popular, que es una de las propuestas que incluye la reforma al Poder Judicial, entre otras tantas que yo insisto, esto tendrá que llevar a una ciudadanía cada vez más activa, cada vez más participativa, pues a sostener en sus manos su propio horizonte. Así que vaya que hay un reto y vaya que hay berrinches y pataletas de muchos sectores en este país. Seguiremos de cerca esos berrinches y esas pataletas. Alina, muchísimas gracias por estar con nosotras. Gracias a ustedes. Un saludo, compañeras.